Bueno, pues ya está. Microreña 200. No es que ya esté. Quiero decir, no se va a acabar aquí, evidentemente. Va a haber una 201, una 202 y bueno, si puedo hacer hasta que el cuerpo aguante. Porque la verdad es que le he cogido, lo decía el otro día, aunque al principio hay una sensación de pereza potente, pero luego le coges cariño a esto de hacer las microreñas y una vez te lanzas, pues ya te pegas hablando y la clavas. Habéis estado preguntando qué vas a hacer, el especial, y parece mentira que no llevéis. Muchos de los que estáis aquí habéis visto las 200 microreñas y sois muy conscientes de que una de las principales características de esto es cero preparación, cero montaje, cero hostias, básicamente. Por eso mismo, ya solo por el hecho de haberos enseñado un poco cómo se prepara esto de las microreñas con estos segundos iniciales que voy a tener que montar y editar, ¿no? De manera cutre y salchichera, pero al fin y al cabo montar y editar, pues ya es como, ya está, con esto ya estaría el especial hecho. Y aparte creo que una de las cosas por las que no me quiero caracterizar es por la originalidad. Y creo que además, viendo otros canales, ¿no? Creo que funciona bastante bien esto de que todos los vídeos tengan una tónica muy parecida, porque eso hace que todos los vídeos tengan unos visionados muy parecidos. Ves otros canales y hay vídeos que tienen 2000 visionados y otros que tienen 150, ¿no? Y dices, joder, pues es curioso cómo la gente pasa hasta el culo de vídeos que no le interesan. Sin embargo, las microreñas, como siguen una estructura exactamente igual, como son siempre lo mismo, siempre tratan de lo mismo y lo único que cambia son los cómics de los que se habla, pues tienen unos visionados bastante regulares, que últimamente oscilan entre los 650 y los 800 visionados, que para mí y para lo que cómo me lo plantee esto, pues no está nada mal. Sí, ya lo sé, es una mierda, con esto no voy a ganar la vida, pero es que aunque me lo vieran el doble tampoco me lo iba a ganar, con lo cual estoy contento y además sobre todo estoy contento, como siempre digo, con la comunidad que creas, ¿no? Prefiero tener 700 tíos fieles que me siguen y me ven a tener 50.000 suscriptores que pasan de mí como de la mismísima mierda, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa. Bueno, insisto, ¿por qué digo todo este rollo? ¿Por qué suelto toda esta patochada, que estaréis todos diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Coño, pues no habéis visto la microreña 100, si solo tenéis que ir a la 100 para ver qué había hecho, para saber exactamente qué es lo que iba a hacer en la 200 y muy probablemente qué es lo que haré en la 300, ¿no? Que es reseñar o visitar o enumerar todos los cómics que he ido publicando con guiones míos desde la 100 a la 200. Al principio fue todos los cómics que había publicado hasta llegar a la 100, que tenía una pequeña trampa porque había empezado antes de empezar a grabar vídeos, pero en este caso lo que vamos a hacer es ver todos los cómics que he sacado desde la microreña 100 a la microreña 200. Me he dado cuenta que en la anterior, y en esta tampoco lo voy a hacer, no he sacado colaboraciones en fanzines, revistas, publicaciones, que eso creo que haré un especial, pues no sé, cuando llegue a los 2000 suscriptores, por ejemplo, que me parece que como me va a costar, como esto de los suscriptores va muy despacito, pues va a costar cuando llegue a los 2000, pues haré una microreña especial con las publicaciones de fanzines y demás en las que he participado. Pero ahora lo que me voy a centrar es en cómics con guión, en el que solo estoy yo al guión, o guión todo mío, o todo para mí, porque soy así de egocéntrico y tengo los huevos así de gordos, y porque este es mi canal, estas son mis microreñas y este es mi gato y me lo follo como quiero. Así que vamos a empezar, no por orden cronológico, eso sí que lo voy a semi-respetar, vamos a ir por orden de tamaño, y más que nada también esto lo hago porque creo que es muy importante. Sé que no cuento nada nuevo, pero bueno, siempre llegan nuevos suscriptores, que probablemente cuando llegan todo este coñazo se pirarán, nos piramos echando leches de aquí, porque vaya tostón que nos está soltando este tío. Pero creo que es muy importante la promoción, hablar de los cómics y sobre todo convenceros de que leáis y compréis mis tebeos, porque si quiero de hacer esto un oficio, si quiero ganarme la vida con esto, cosa que creo que es materialmente imposible hacerlo, pero sí que voy a tener que darle una promoción en la medida de nuestras tristes y precarias posibilidades, ¿no? Instagram ya no es lo que era, la difusión que se alcanza por allí es prácticamente una basura, y ahora mismo pues mi canal de máxima alcance y difusión pues no deja de ser este YouTube, que bueno, poco a poco va creciendo, no para de crecer, y creo que la gente cada vez ve más los vídeos, cosa que, como os decía antes, me congratula. Venga, ya, vale ya de rollos, especial 200, ¡oh sorpresa! Mis cómics
para que nadie se lleve a engaño. E insisto, solo tenéis que haber visto la 100 para saber de qué iba a ir la 200. Venga, empezamos. Empezamos por un cómic del que hace no mucho hablaba, del que está siempre en los comentarios, esa línea de descripción que no lee ni Dios. Me he dado cuenta que no la lee ni Dios, pero ni Dios es ni Dios. Y que allí digo que me siguen quedando ejemplares. No me quedan muchos de la segunda edición, tiré una primera de 100 y luego una segunda de 50 y creo que me deben quedar entre unos 10-15 ejemplares de este No es otro cómic erótico exótico crepuscular, cosa que no está nada mal para haber hecho cero promoción y para haberlo sacado de una manera totalmente autoeditada. Un cómic, erótico, pseudo pornográfico, bastante gore, con un montón de artistas, con un montón de dibujantes participando. Tenéis aquí la lista, creo que ya la enseñé en el vídeo que lo mostraba. Y bueno, un poco con mis filias, mis fobias y un poco también me sirvió un poco de ejercicio, de practicar, de hacer y de contar muchas historias con temáticas muy diferentes contenidas en pocas páginas, de 8 a 12 páginas a lo mejor, ¿no? Y cuando te planteas ejercicios así, la verdad es que tanto narrativamente como para crecer como guionista son muy interesantes, ¿no? Para plantearte retos, de intentar contar historias cerradas, conclusivas, que te digan algo en un poco espacio de tiempo, ¿no? Y sobre todo también el reto de contar con muchos dibujantes de estilos muy diferentes, a los que te tienes que de alguna manera adaptar o intentar que la historia que haces para ellos sea la más adecuada o encaje de la mejor manera posible, ¿no? Creo que es un ejercicio interesante, que no deja de ser una autopublicación, pero bueno, ahora la autoedición la verdad es que en el plano técnico de arte, o sea, de papel, de impresión, es que es casi indistinguible. La impresión digital funciona de maravilla y para ediciones cortas es una auténtica pasada. Y bueno, os digo un poco los nombres con los que colaboro. Hay Dani Xove, que son 2 historias, la primera y la última. Quizá Martínez, Benjamín Carrascal, Jaime Arantegui, dibujante de Wop y los Señores de la Plaga, que vimos en la Microaraña 100. Consar, Natalia Velarde, Rafa Pérez y Alicia García, Zen, El Hombre Tucán, Daniel Coloma, Boris Ramírez y acabamos con Dani Xove, como os decía. Bueno, si queréis, quedan ejemplares, mandadme ir a Instagram, mandarme un privado a través de ahí, escribir en los comentarios de este propio vídeo de YouTube, algo haremos para ponernos en contacto y para, si lo queréis, pues haceros con los últimos, porque ya no imprimiré más, evidentemente ya ha llegado a su punto de, a no ser que ahora me lleguen 200 mensajes de quiero un cómic, ¿no? Entonces sí que haríamos otra tirada, pero ya hemos llegado a su punto de, tristemente, esto es lo que se vende, 150 ejemplares, madre mía, qué locura. Bueno, pues eso, tienes 1500 suscriptores y apenas eres capaz de vender 150 ejemplares de un cómic. Eso creo que es una reflexión interesante de la poca trascendencia real que tienen las redes sociales y los seguidores en cuanto a lo que se refiere a ventas y a vender un producto, ¿no? Puedes tener muchísimos suscriptores y todos van a pasar de tu mismísimo culo de comprar las cosas que hacen, porque básicamente les cuesta dinero, uno, y dos, en el 95% de las ocasiones, como demuestran estas cifras, pues les importas una putísima mierda. Es una reflexión a tener en cuenta. Venga, seguimos. Seguimos con la segunda parte de Abraxas. El Abraxas, haber elegido muerte. Hablé de esto, también hablé del cómic, porque me sorprendió mucho que, siendo Abraxas mi primera obra, que había tenido una acogida bastante interesante, había tenido premios, la verdad es que no me dio a conocer de alguna manera, a mucha gente le gustó, creía que la segunda parte iba a funcionar al menos tan bien. Y la sorpresa, y luego también un poco por qué luego la gente o por qué las editoriales no quieren comprar grandes sagas, es porque el primer tomo vende, pero el segundo tomo vende un 80% menos que el primero, de una manera pues poco comprensible incluso, ¿no? Porque además este Abraxas, haber elegido muerte es una continuación directa en la que la lectura del primer tomo es absolutamente necesario, ¿no? Entonces era de esperar que todos aquellos que compraron la primera edición, no la vendieron por Wallapop, que de eso también hay unos cuantos, y les gustó, iban a hacerse con este segundo Abraxas y lo iban a disfrutar, ¿no? Con arte de Tito Montana. Luego también el problema es que cuando te pasan estas cosas, la tercera parte, que creo que es imprescindible para cerrar la trilogía, peligra. Entonces, historias que tienes o que deberían funcionar como una trilogía, cerradas como una trilogía, por esa falta de ventas, por esa falta de apoyo, porque el público pasa de ti, porque no vendes lo que deberías vender o no vendes tanto como la primera parte, al menos, pues esas terceras partes quedan en el limbo eternamente, pues porque no
tienen el apoyo de la gente. Sí que sé que hay gente que se lo ha leído, hace poco con fanart incluido de Alana en Instagram, cosa que agradezco muchísimo. Sé que muchas de la gente que se lo ha leído les mola más que el primero, otros no, evidentemente, como siempre. En este caso es en azul. ¿Por qué en azul? Bueno, pues en azul porque si el primero es amarillo, el segundo es azul y el tercero, si llega algún momento, cosa que ahora mismo pongo en duda, tendrá que ser magenta. Más aventuras del elfo, un personaje al que yo le tengo un especial cariño, mi primer cómic, referencias, hostias, magia, magos y muchos personajes que para mí son importantes, quizás porque supusieron el inicio de mi carrera como guionista de manera oficial. Iba a decir de manera profesional, pero no creo que seamos profesionales, partiendo de la base de que no cobramos, en el 99% de las ocasiones no cobramos como tales. Si os gustó Abraxas, haceros con él. Si no tenéis Abraxas 1, conseguirlo es complicado porque se agotó la primera tirada, se hizo una tirada muy cortita, una reimpresión muy cortita del Abraxas 1, que solo se vende a través de la web de la editorial, es decir, con bastantes dificultades, que eso también tampoco favorece a que fluya, pero bueno, es el mercado que tenemos y muchas veces conseguir las obras de los autores o de nosotros, pues no deja de ser una pequeña odisea, ¿no? Pero bueno, se puede conseguir, si lo queréis conseguir, poneros en contacto conmigo y yo os facilito direcciones, contactos y de todo, porque aquí sobre todo estamos para vender, ¿no? También os agradecería que si habéis leído los cómics, tanto buenos como malos, porque al final, bueno, pues hay que lidiar con cuanto más seguidores tienes, siempre te vas a encontrar con haters, esto es así. Pero me gustaría que comentarais, que promocionarais y sobre todo, esto casi es un favor que os tengo que pedir como suscriptores, como seguidores, como lectores, y es que en la medida de lo posible, si de verdad os han gustado esos cómics, los recomendéis. Y que muchas veces los regaléis. Cuando no sepáis qué regalar cómics a vuestros colegas. Comprad esos cómics que os han molado. Apoyad a los autores de los cómics que os gustan regalando esos cómics a otras personas. Porque quizás gente que no nos conoce, gracias a vosotros llega, le gusta y entonces se dedica a hurgar y a recuperar y a comprarse todas las obras anteriores de nosotros, ¿no? En este caso de un guionista como yo, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Seguimos por tamaño, más o menos, tampoco es... Claro, la primera creo que reseñé 10, en este va a haber bastantes menos, pero claro, porque como os digo, cuando empecé a hacer cómics aún no hacía las microreñas y eso se nota. Entonces, no sé cuándo grabé la 100 y cuándo se emitirá hasta 200, pero podéis echar un cálculo para ver los cómics que he ido haciendo. Balas de Punta Hueca, mi primer cómic con V, mi primero de 2, y ya no va a haber más, porque ya sabéis que V, pues... hoy ha decidido dejar los cómics, mañana probablemente acabe una historia que está planteando, o no, o qué sé yo, o quién lo sabe. Creo que ahora mismo, viéndolo en perspectiva, me parece que haber acabado estos 2 cómics con él, aparte de ser una experiencia muy divertida, por mucho que él reniegue de ella y le parezca la cosa más repugnante y asquerosa de su vida, yo me lo pasé muy bien, yo lo disfruté y casi visto lo visto, lo considero casi como un auténtico logro, ¿no? Una proeza de haber terminado estos cómics. Con Grafito Editorial, un cómic de acción, un cómic de sicarios, el típico tenemos que huir del punto A al punto B y por en medio nos pasan cosas. Una mezcla, como suelo hacer yo, un pastiche de acción, de mitologías, de magias, de violencia, de hostias como panes. Soy muy fan de las hostias, lo tengo que reconocer. Soy muy fan de la violencia. Esto creo que ya, si no lo dije, lo digo ahora. Soy muy fan de la violencia en los cómics. Me parece que hay una plasticidad muy bonita, muy bella en la violencia y además una descarga de esa adrenalina, de ese mal rollo, de esa ansiedad que a través de la violencia, a través de escribir acciones pues eso, de hostias, de tiros, de explosiones, sirve como una especie de exorcismo de todos tus malos rollos y todos tus chunguérrimos. Cami y Caced, dos personajes que, bueno, podrían protagonizar muchas más historias, no sé si pasará, podría pasar, probablemente no con V, bueno, seguramente, bueno, no, ciertamente no con V, pero quizás hay algún dibujante por ahí que vea estas microreñas y que diga algún día, oye, me gustaría hacer una historia con estas 2 mercenarias metidas de lleno en un mundo lleno de magos chungos y de mafias hijas de puta. Bueno, un cómic muy entretenido,
sobre todo cuando lo escribí, yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, muy, muy loco, muy de acción, muy de pasar el rato, de no reflexionar, de no darle vueltas al tarro, de tener y de volver a él, sobre todo cuando quieres desconectar, ¿no? Hay más de lo que se cuenta, siempre suelo poner bastantes más cosas de las que a primera vista parece, y sobre todo muchas veces los cómics sirven también como un juego de encontrar referencias, de encontrar homenajes, de encontrar pequeños huevos de Pascua que hacen que la experiencia sea divertida y te lo puedas volver a leer. Me pasa un poco lo mismo con Ilsa, ¿no? Ilsa es uno de los secundarios, bueno, uno de los coprotagonistas de Abraxas, la mujer con el brazo de Rosa Chicle, que viene directamente de Los Cazafantasmas 2, una película infame que no hay por dónde pillarla, pero que me hizo gracia que el brazo de Ilsa tuviera esa textura y ese color de ese ectoplasma rosa que se usaba en Los Cazafantasmas 2. Primer cómic de Magín Marqués, coloreado por Marcos Abel, y creo que, aunque Magín, a lo que está haciendo ahora, y probablemente espero que salga con Inuit, está muy por encima de esto, creo que Magín es un dibujante espectacular, que nos da algunas páginas increíbles, apoyado por otro colorista que también me parece que es un absoluto cañón, que es Marcos Abel. Un cómic de fantasía heroica, en el que se mezcla magia, en el que se mezcla pues acción, en el que se mezcla muchas cosas, y sobre todo en el que hay una cantidad de metacómic y de referencias hacia cómo funcionan las historias y cómo se cuentan las historias, y por qué seguimos leyendo historias a pesar de conocer casi de manera intuitiva los mecanismos que las dominan, las engendran y las terminan. Y me parece que esa reflexión, que así a primera vista pues probablemente pues poca gente habrá visto o no habrá querido ver, o le sudará el rabo intensamente verlas, pues creo que está allí, ¿no? Y ese metacómic que hay detrás del propio cómic de Ilsa, que funciona como un poco como la excusa, ¿no? Como por qué contamos historias y por qué hacemos historias que realmente ni siquiera deberían ser necesarias, pero que al serlo, pues nos impulsan a crear y nos impulsan a narrar y sobre todo ese encanto que yo creo que tenía. A mí me pasaba cuando leía superhéroes, todas las historias de que tenía, no sabías de dónde venían, y cuando te contaban sus orígenes era como, hostia, este tío es la hostia, ¿no? Ilsa juega un poco a eso, ¿no? De dónde viene, cómo obtuvo su brazo, qué pasó, cuál es su aventura, y creo que además gráficamente creo que funciona de maravilla. El segundo cómic editado por Ediciones Inuit, con la distribución de DCC, es decir, debería ser mucho más fácil de conseguir y de que los sirvieran a vuestra tienda si es que no está allí. Un cómic divertido, un cómic de acción, como intento hacer casi todos, y que bueno, es uno de estos que quizás enterrado por las novedades, ante la imposibilidad casi económica de hacerle una promoción de verdad de mucha pasta, pues son cómics que pueden llegar a pasar inadvertidos para la gente que no me sigue, que no me conoce y que no está en nuestra órbita, ¿no? Pero creo que es un cómic que merece una oportunidad y que creo que os puede gustar si lo pilláis. Pasa lo mismo, no es que pase lo mismo, ¿no? Estamos un poco en la misma onda que este Apocalipsis Yokai. Cómic es la segunda colaboración con V, muchísimas más páginas, esta vez con balas de punta hueca era con color de Ruth O'Leary, este es con color de Héctor Marper. Y lo que era Apocalipsis Yokai es como coger balas de punta hueca y llevarlo como hacia otra dimensión, una dimensión en la que lo argumental carece de importancia, en el que la historia que cuentas, a pesar de que existe y que está allí, se construye casi en base a las propias necesidades de lo que poco a poco vas desarrollando, ¿no? Siempre lo he explicado, este cómic se va contando con qué os apetece dibujar ahora, ¿no? Y cómo integrar todas esas cosas que vamos vomitando en un chat de WhatsApp y que tenga una coherencia y que tenga una historia que funcione y que tenga sentido. Que lo tiene, aunque no lo creáis. Balas de punta hueca V ya era V y me parece que sigue siendo uno de esos dibujantes que es una lástima que el cómic no dé pasta de verdad, porque podría estar en ligas mucho mayores.
Pero bueno, insisto, creo que aquí sube un escalón su dibujo, hay páginas realmente espectaculares, un cómic de desfase, de violencia sin sentido, de continuos homenajes, de acción, con grandes pin-ups en todo él, con las mejores solapas de la historia, y un cómic que a mí creo que cuando la gente lo descubre, creo que se lo pasa muy bien. Y creo que hay mucha gente que sabe que aquí, insisto, creo que los cómics, bajo esa apariencia de caos descerebrado, de hostias sin sentido, guardan mucho más. A veces cuando te colocan una etiqueta, de alguna manera te condenan, ¿no? Entonces, para bien y para mal, las etiquetas están bien porque te califican, te clasifican, te ponen en un lugar, te distinguen, ¿no? Te dejan como, pero a la vez te condenan. Y muchas veces, Marquina es el macarra, el cómics de pasar el rato, que lo son. Soy macarra en mis argumentos, son cómics de pasar un rato, pero muchas veces es un poco descorazonador ver cómo muchas de las reseñas que hacen de tus cómics se quedan en la superficie más superficial, ¿no? Pocas veces hay reseñas que escarban, se adentran y sacan un poco más el partido del subtexto y del nivel 2, podríamos decir, de lo que pasa en el cómic, ¿no? Pues eso, cansa un poco ya, y esto os lo tengo que decir casi como un reproche, que cuando se tienen que referir a ti, se refieren a ti con los mismos manidos clichés de siempre. Pues eso, el macarra, el venga para pasar el rato, el cómic entretenido y ya está. Pues muchas veces tengo que decir que la gente en ese sentido o no lo lee o no lo sabe leer, que también podría ser, ¿no? Aunque sea para criticarlo y ponerlo verde. Estaría bien que alguien dijera que ese subtexto que va de esto, intentas buscar esto, no lo has conseguido porque eres un puto inútil y eres un guionista de mierda que no funciona, ¿no? Pero es bastante triste ver cómo ahora mismo la mayor parte de lo que sería la reseña, la crítica, la divulgación en el mundo del cómic se queda en la superficie menos profunda, valga la redundancia, y la gente lo único que hace es contar de qué va el cómic, decir tres cosas que se ven a simple vista, que no aportan absolutamente nada, y con eso nos quedamos, ¿no? Quizás por esa urgencia de tener que reseñarlo todo para que, venga, a ver si las editoriales me envían cómics y cuando me envíen lo reseño rápido para que me sigan enviando, porque esto va de que me envíen cómics y yo reseñar mucho, aunque no diga nada y que solo diga lo de siempre, y maravilloso todo, y fantástico, y Marquina macarra, Marquina entretenido, ¿no? Podría ser... puede sonar como con amargura, pero la verdad es que muchas veces, más que amargura, es cierta tristeza, en el sentido de que, por ejemplo, hay cosas que sí que me llenan de satisfacción y de orgullo, como diría el emérito. Me pasó con Abraxas 2, cuando un guionista al que además admiro, quiero, porque es colega, que es Ángel Avellán, escribió que probablemente era uno de mis mejores cómics, que tenía mucho más, ¿no? Que había allí una construcción, que había una historia, que había una estructura que funcionaba de una manera que pues muchas veces la gente que reseñó Abraxas 2 se queda en la, oh sí, es azul y se da muchas hostias, ¿no? Pero bueno, en fin, vaya rollo me estoy soltando aquí para hablar de Apocalipsis Yokai, que es el caos más absoluto, pero que en realidad creo que es un caos que tiene algo más, y que muchas veces cuando alguien lo ve es cuando de verdad dices, ay, menos mal que alguien se ha dado cuenta de que esto es así por esta razón, ¿no? Que es algo que siempre mola mucho. Venga, acabamos con los dos últimos. Quizás el cómic más importante que he hecho hasta ahora, por muchísimas razones, consecuencia de él, cómo hacer un cómic sin tener ni puta idea, que tenéis reseñado en la microreña 100, y es el más importante, el primero, porque entra ya dentro del catálogo de una editorial grande como es ECC, una editorial potente a nivel nacional, y dos, porque supone un poco como la consolidación sí, es la configuración, es la transfiguración de un proyecto que empieza como un fanzine, como una idea loca de 32 páginas y que de repente, por azares de la vida o por la propia calidad del fanzine, ¿por qué no? A veces hay que decirlo, se convierte en un cómic más largo en el que se hace una valoración de la industria. Una valoración de la situación en la que nos encontramos, de lo que ganamos, de
lo mal que está todo, lo triste que es todo y la mierda en la que nos tenemos que ver sumergidos y pelear, ¿no? Hablamos de industria, pero en realidad la industria no existe, porque en realidad la industria solo puede dar sustento de manera real a un puñado de dibujantes que casi puedes contar con los dedos de una mano, ¿no? Estamos siempre inventando soluciones, la autopublicación, el crowdfunding, en fin. Creo que no van por allí los tiros, creo que los tiros directamente son con balas de fogueo. Va a ser muy complicado que esto se solucione. Creo que además cada vez vamos a peor y no es una cosa que sea una... Yo siendo especialmente pesimista, creo que simplemente solo hay que ver los datos para ver, ¿no? Ahora mismo consideramos un triunfo vender 100 ejemplares, entonces directamente es que estamos muertos, ¿no? Nos estamos dedicando a lo que era el fanzine más fancinero que se hacía en los institutos por molar y por estar con amigos, ¿no? Pero eso ni es un oficio, ni es una industria, ni de esto puedes crear algo sólido sobre lo que construir una vida y plantearte, pues, comprarte una casa o irte de alquiler o comer caliente todos los días, ¿no? Y de eso va un poquito Cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea. Una versión más grande en todos los sentidos del fanzine, con el mismo estilo, la misma mala leche, con una libertad creativa que la verdad yo tengo que agradecer a ECC, cada vez que hablo de este cómic lo digo, pero es que ECC en ese sentido con nosotros se ha portado de una manera increíble, nos ha tratado de una manera, vamos, de flipar en todos los sentidos. Solo con ver el Salón del Cómic de Barcelona, como habían decorado el stand, pues con eso ya a mí se me caían los huevos al suelo de pensar que hace 5 años yo estaba diciendo que no iba a saber cómo escribir un cómic, ¿no? Hasta llegar a esto. Con la colaboración de la increíble, de la mega talentosa, de la sensacional Rosa Codina, a la que ya quiero como una hermana, y que sin ella no podría haber hecho todo esto, ¿no? Y creo que además es un cómic, lo han dicho muchas veces, lo ha dicho mucha gente, creo que es un cómic necesario. Creo que es un cómic que te pueda gustar más, te pueda gustar menos, pero creo que es un cómic que aunque te parezca una puta mierda y que se podría haber contado en 3 tweets y que hay mucho cómic para poco contenido, de verdad creo que en el fondo sí que hace reflexionar y que hace que haya gente que no se había planteado muchas cosas, sí que se lo plantee. El error quizás es considerarlo un cómic para la gente que hace cómics, cuando en realidad es todo lo contrario. La gente que realmente hace tebeos, la gente que curra de esto en España, todo lo que se cuenta aquí ya lo sabe. Lo sabe porque lo está sufriendo, porque es su día a día, o sea, es lo que tienen todos los días encima de la mesa. Entonces no es para ellos porque a ellos no les estoy contando nada nuevo. Es un cómic precisamente para toda esa gente que no sabe lo que pasa cuando haces un cómic, que no sabe en qué situación está, que no sabes en qué condiciones lo hace. Y sobre todo toda esa gente que prefiere seguir alimentando una máquina de bazofia inhumana, comprándose cosas que ya tienen o cosas que no merecen la pena por la mera inercia del coleccionismo, en vez de intentar diversificar un poco y darle oportunidades a productos hechos de aquí por gente de aquí. Es cierto que habrá productos hechos aquí de gente de aquí que les parecerán una mierda y eso es así y no pasa nada, pero por lo menos hay que darle la oportunidad de que eso pueda llegar a algún sitio. Y insisto, con 100 ejemplares vendidos eso no es dar una oportunidad, y ni siquiera con 1000, y esto lo repetiré hasta la saciedad. Creo que a partir de los 5000 empezamos a entrar en cifras más o menos respetables. Pero si no estamos allí, es muy difícil que esto funcione. Y Cómo salvar la industria del cómic, pues habla de eso. Habla de eso y de muchas otras cosas que, bueno, que si lo queréis saber de qué va, pues lo tendréis que comprar y leer. Ya acabo con el último hasta ahora, que es Servet, con dibujos de Roberto García Peñuelas, la historia de un aragonés insigne, de un oscense de Villanueva de Sigena, famoso por descubrir la circulación pulmonar de la sangre, bla, 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 bli, 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 ¿no? Pero que en el fondo fue muchísimo más que un médico, fue un filósofo, fue un teólogo, fue un revolucionario, un rebelde, un pensador, un libre pensador, ¿no? Y un defensor a ultranza y hasta sus últimas consecuencias de la libertad de expresión. Un cómic del que, aunque es un encargo y en muchas partes se me hizo cuesta arriba, porque escribir cómic histórico es muy jodido, a medida que lo he ido revisitando y a medida que ha ido llegando a la gente, cada vez me siento más orgulloso de él. Creo que es un trabajo que honestamente creo que funciona, creo que está bien planteado y creo que además tanto en su estructura
como en los personajes, como en los diálogos, creo que Roberto y yo hemos hecho una cosa que debería llegar mucho más lejos, ¿no? Esto sí que es un cómic que yo creo que debería estar en colegios, debería estar en institutos, debería hacerse llegar a la gente para que conociera a un español universal, a un aragonés insigne y a un estense de relevancia mundial. Y creo que hemos hecho un cómic que se puede entrar en esa categoría, ¿no? Además contamos con una parte final de José Luis Corral que te pone en contexto, una pequeña biografía de muchos de los personajes. Y en fin, un cómic del que, insisto, a pesar de ser un encargo, estoy particularmente orgulloso porque, como os decía al principio, ¿no? Los retos te ayudan a crecer como guionista, ¿no? Si solo, ya sé que lo de la zona de confort está muy manido, ¿no? Y yo soy el primer defensor de la zona de confort porque cuando escribo cosas en mi zona de confort, a todo el mundo le podrán parecer una puta mierda, pero yo me lo paso tan bien, yo disfruto tanto escribiéndolas, o sea, estoy en un momento de una felicidad y una satisfacción tan grandes que son la gasolina que necesito para seguir haciendo este oficio ruinoso, ¿no? Entonces es cierto que la zona de confort, pues tiene eso, que te sientes bien y que cuando te sacan de la zona de confort lo pasas mal, pero también hay una enorme satisfacción personal de reto conseguido cuando sales de tu zona y consigues una obra, para mí, y ya sé que es mía, y que voy a decir yo, si es mi hijo, para los padres todos los hijos son muy guapos, pero para mí creo que he logrado algo que no esperaba lograr cuando empecé, ¿no? Y creo que es un cómic que funciona muy bien, que tiene además múltiples lecturas, que habla de temas y de cuestiones ya no teológicas, porque es cierto que hablamos de religión, hablamos del cristianismo, hablamos de tu fe, pero en realidad cuando hablamos de todas esas cosas, la religión, la fe, todas estas cosas es una manera de el hombre intentando entenderse a sí mismo. De la manera que os me da igual, a través de, pues eso, a través de dioses, a través de lo que queráis. Pero siempre el fondo de la religión, el fondo de la creencia, el fondo de la fe, es el hombre frente a la existencia y cómo la interpreta y cómo se enfrenta a ella y cómo intenta salir indemne de unas ideas que cuando las piensas fríamente, cuando te enfrentas a tu propia muerte, a la inmensidad del espacio, a el absurdo en sí, al poco sentido que tiene la existencia, la vida, la creación, pues es necesario, ¿no? Y creo que en ese sentido Servet es una figura fundamental, no porque él cuestionara esto porque él era un creyente absoluto, era un cristiano convencidísimo, pero sí que se enfrenta a toda la casta, a toda la estructura jerárquica, a todo lo que es la Iglesia en sí, que usa esa fe, usa esa necesidad del hombre de entenderse y de entender lo que le rodea, pues para fines lucrativos, políticos y llámalo X. Bueno, en fin, un cómic que, insisto, del que estoy muy orgulloso, que creo que ha quedado muy bien. Creo que, según las noticias, iremos a la segunda, no voy a decir segunda edición, iremos a la segunda reimpresión dentro de poquito, cosa que me alegro mucho, espero que para Mancha Cómic esté preparada, pues sería una gran alegría. Y es que los cómics históricos la verdad es que funcionan bien, funcionan mucho mejor que los demás, porque llegan a un público mucho mayor, ¿no? Y creo que este además está preparado y pensado para eso, ¿no? Solo queda que de verdad se expanda un poquito más, porque yo creo que a todos los que les gusta el cómic histórico y la historia es un cómic que merece la pena. Vale, pues ya está. Esta es la Microreña 200, con este prologuito especial, con edición. No voy a hacer la edición al final, o sí, qué sé yo, quilosá. Pero bueno, vamos para no romper las tradiciones, a pesar de que esta es la 200, vamos con el repaso de los cómics, con Servet, con cómo salvar la industria del cómic, este Apocalipsis Yokai, este Ilsa, madre mía, ¿cuánto escribe Marquina? Balas de punta hueca, Abraxas, la segunda parte, el haber elegido muerte, y el fanzine, publicación, autopublicación. Este no es otro cómic erótico, exótico, crepuscular. Pues ya está, poco más. Espero veros en la 300, espero que sigáis ahí, espero que sigáis apoyando. Os tengo que agradecer a todos los que estáis en el canal de Telegram, a los que estáis me apoyáis con vuestros comentarios, a la gente que comentáis. Ya sé que los comentarios son muy pocos, pero sí que veo que hay gente que sigue mis vídeos. Y aunque pueda sonar un poco melifluo, pero es la verdad, aunque pueda sonar arrogante, llámalo X, me la suda.
cuando estás en un salón y alguien te para, y te para, quizás no por tus cómics, o por tus cómics, pero también por las microreñas, cuando escucha tu voz y dices, coño, tú eres Marquina, la verdad es que eso da calorcito en el corazón, que eso siempre es importante. No os voy a decir lo que leáis mis cómics y compréis mis cómics, porque esto ha sido un publireportaje de puta madre de los cómics de Marquina, o de la segunda parte de los cómics de Marquina, pero vamos, sí, es decir, si os falta alguno de estos, no sé a qué coño estáis esperando para haceros con ellos, ¿no? Porque aquellos que sois fans, que sé que algunos lo sois, y que sois fieles y que os compráis todo lo que saco, pues si os falta alguno, ya estáis tardando. Nada más, insisto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a los que habéis estado desde el principio, a los que llegasteis en YouTube, a los que veis cada microreña en cuanto sale, a los que comentáis, a los que apoyáis, a los que odiáis, a los que os vais, a los que os quedáis, a todos en general, porque al final cada uno de esos visionados y cada uno de esos apoyos o desencuentros ayuda a que el canal de alguna manera crezca y cambie. Y no me enrollo más, porque es que al final me voy a pegar 50 minutos aquí, bla, 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 dándole a la húmeda, sin un guión, sin un papel, así, venga, abuela pluma, con 2 cojones. Si es que estoy loco, sudando como un pollo, porque he quitado el aire acondicionado y tengo los sobacos que vamos, puedo hacer horchata con lo que me está saliendo de los sobacos. Nada más. Cuidaos muchísimo, de verdad. Yo ahora me voy a pillar unos días de vacaciones. Voy a volver el día 16, pero no sé si voy a tener lectura acumulada, creo que sí. Pero bueno, tendré que grabar la microreña, con lo que hasta el día 16-17 este canal dice bye bye, dice adiosis y se despide. Pero volveré, evidentemente. Si no muero antes, que todo es posible, volveré. Será después de la Virgen de Agosto, será a partir del día 17, sea como sea, cuidaos muchísimo, sed felices, leed muchísimo, porque los que leen saben diferenciar lo bueno de lo malo. Y ya está. Sed felices. Chao, chao. Y a tomar por culo bicicleta.